Muy buenas, soy Omar Rueda, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien y hoy vamos a analizar un vídeo y bueno, veréis que no lo pongo entero, no para manipular lo que quiero poner y dejar de lado lo que no me interesa que miréis, no tiene nada que ver con eso, es que es un vídeo que es muy largo para ser de TikTok, dura bastante y creo que con los extractos que voy a compartir ya os hacéis más o menos una idea de la narrativa que vamos a analizar, pero si queréis salir de la duda, os animo a que lo busquéis y lo miréis entero. Ahí va. Y si te dijera que ese narcisista que te hizo pedazos fue enviado por Dios, por nuestro Padre Dios, no para destruirte, nuestro Padre jamás va a hacer eso, jamás. Nuestro Padre no es un Padre castigador, jamás. Sino que te envió ese narcisista para revelarte dónde dejaste de amarte tú. ¿Suena duro? Sí, muchachos, y es durísimo. Este tipo de interacciones son durísimas. Pero el alma no se expande en lo cómodo, se revela en lo que está roto. Dios no te manda verdugos, te permite espejos, muchachos, espejos. Personas que despiertan en ti las heridas que habías maquillado con sonrisas, con silencios, que tú habías escondido, mejor dicho, en lo más profundo de ti. La llegada de un narcisista a tu vida no es un castigo, es una llamada divina. Llega para mostrarte dónde te abandonas, dónde te conformas, dónde amas más a otros que a ti mismo, porque no puedes sanar lo que no ves. Y él te lo muestra todo. O sea, este narcisista te destapa así como una olla a presión, como un caldero, todas tus heridas. El narcisista es un detonador de tu oscuridad muy potente. O sea, te detona todo lo que te da miedo, lo que te frustra, lo que no te gusta. Te confronta con tu sombra, o sea, tu miedo al abandono, tu necesidad de aprobación, tu falsa creencia de que debes ganarte el amor. Dios no quiere verte mal, pero sí quiere verte despierto, despierta. El propósito divino de este tipo de interacciones, o sea, ese narcisista no fue un error, pero ese narcisista o esa narcisista no fue un error, fue un maestro encubierto. Te mostró que tu amor propio era condicional, que tu voz estaba dormida, que tu valor no depende de ser elegida, sino de elegirte a ti. Tú elegirte a ti. Y Dios usó esa relación como una escuela del alma, muchachos. Vamos a hacer una oración para sanar y comprender este propósito. Vamos a cerrar los ojitos, vamos a poner la manito acá en la frentecita. Esto es para tocar el tercer ojo y el chakra corona. Y bueno, no pretendo difamar ni juzgar a la persona que ha hecho este vídeo. Se nota que lo ha hecho desde el corazón y con lo mejor de las intenciones. Tampoco quiero juzgar las creencias de nadie, no es la intención, pero creo que el discurso es peligrosísimo. Confunde, desinforma y puede aumentar la disonancia cognitiva, sobre todo si estás pasando por un momento así o si has pasado recientemente por una relación de estas características, y me gustaría explicarte el porqué. Afirmar que las cosas malas nos suceden porque Dios nos las envía para que aprendamos algo puede ofrecer consuelo a algunas personas en momentos de dolor, es verdad, pero también encierra una carga problemática que merece ser cuestionada. Lo que hace este discurso es espiritualizar el sufrimiento humano de una forma que, aunque parezca compasiva, puede volverse cruel o incluso culpabilizadora. En primer lugar, da por hecho que el dolor tiene una intencionalidad divina específica y personalizada, como si existiera un plan predeterminado en el que cada golpe de la vida fuera una lección diseñada para ti. Y esto es injusto y aleja el foco del verdadero problema muchas veces, porque el foco debería estar, en este caso, en aquel que está haciendo daño. Además, genera mucha culpa en quien sufre. ¿Qué tengo que aprender de todo esto que me está pasando? ¿Qué hice mal para merecer esto que he vivido? ¿Qué sigo teniendo roto en mí que tengo que arreglar? Y a veces no eres tú quien tiene que ir a terapia, amigui, sino el otro. Porque muchas veces no va de ti. Otras sí, pero muchas veces va de la otra persona.
Que una persona te dé una paliza por la calle sin motivo, solo porque estabas paseando por ahí, no tiene nada que ver contigo. Que tu superior te aísle y te difame hasta conseguir que el burnout acabe contigo, no tiene que ver con ningún plan divino. Que hayas nacido en una familia con un padre psicópata y una madre con rasgos narcisistas no es tu culpa, no es Dios que te dio esos padres para que aprendas una lección evolutiva. Tiene que ver con otros factores, con traumas, con guerras, con migraciones, con genética. Y porque existen personas sin empatía que solo piensan en sus propios intereses, sin importarles cómo poder conseguirlos. Con esta narrativa se corre el riesgo de transformar la víctima en responsable espiritual de su propio sufrimiento, como si el hecho de no entender o no aprovechar la experiencia que ha vivido fuera un nuevo error. Se niega o minimiza las causas estructurales, sociales o incluso aleatorias del dolor. No todo lo malo que nos sucede tiene un sentido oculto o un propósito educativo. Hay enfermedades, pérdidas y tragedias que simplemente ocurren sin lógica ni justicia, y pretender que todo debe enseñar algo puede ser una forma de evasión frente al maltrato o a la injusticia del mundo. Esta visión también plantea una imagen de Dios que resulta conflictiva para muchas personas. Una figura que, para educarte o transformarte, permite o provoca dolor. Y esto puede deteriorar el vínculo espiritual y generar una visión temerosa o desconfiada de lo divino, de lo trascendental, de lo invisible, y se aleja de la experiencia de consuelo o de contención. No todos los aprendizajes importantes de la vida nacen del sufrimiento. También se aprende desde el amor, desde el gozo, desde la belleza, desde los vínculos con los demás. Convertir el dolor en crecimiento espiritual es perpetuar una visión sacrificial de la propia vida que merece ser revisada con urgencia. Aceptar que el sufrimiento existe sin forzarlo a tener siempre un sentido puede ser, a nivel paradójico, una forma más profunda de compasión hacia uno mismo, porque permite acompañar el dolor sin justificarlo y sostener la fe, si se tiene, desde un lugar de respeto a la experiencia humana, sin imponerle significados que a veces solo suman más peso a la propia herida. Por otro lado, llamar maestro a quien ha ejercido maltrato emocional es una narrativa que romantiza el daño y distorsiona el sentido profundo del aprendizaje. Convertir al abusador en un espejo sagrado, en alguien que vino a enseñarte algo que tú necesitabas aprender o ver, puede parecer una forma elevada de trascender el dolor, pero muchas veces es una manera encubierta de justificar lo injustificable. Esta lógica invierte las responsabilidades. Quien sufre termina agradeciendo la herida, mientras quien la inflige queda eximido del todo cuestionamiento. Se transforma la violencia en sabiduría y el trauma en un regalo disfrazado, borrando así los límites entre el crecimiento auténtico y la negligencia emocional o el maltrato psicológico. El aprendizaje no necesita de la humillación, el autoconocimiento no requiere de vínculos que te destrozan. Que una experiencia dolorosa te haya hecho ver partes de ti necesarias para tu evolución no convierte a quien te dañó en un maestro. Significa que tú tuviste la fuerza y el coraje de mirar hacia adentro a pesar del daño, pero en ningún momento es gracias al otro. Mucha gente ha caído en el camino y es por esas personas que hago este vídeo, para que no se banalice su muerte o su experiencia de esta manera, porque crecer o vivir en un ambiente tóxico de maltrato o de manipulación daña todas las esferas de una persona, su mente, su sistema nervioso, su cuerpo, ¿no? Porque muchos acaban enfermando, no solo a nivel psicológico, sino también a nivel biológico. Además, estos discursos pueden tener un efecto muy nocivo, perpetuar dinámicas de maltrato en nombre de la evolución personal. Porque si el otro te muestra lo que debes trabajar de esa manera, entonces cualquier límite puede parecer una evasión del proceso evolutivo. Cualquier retirada puede verse como una falta de conciencia y cualquier ataque como un regalo evolutivo para ti. Es una trampa que disfraza la pasividad de iluminación y el sometimiento de sabiduría. Creo que es fundamental honrar el crecimiento que viene del dolor, pero sin glorificar a quien lo causó. Hay una diferencia inmensa entre reconocer lo que una experiencia nos ha dejado y venerar a quien nos lastimó.
Llamar maestro a aquel que casi acaba con mi vida no es espiritualidad, es una forma de violencia simbólica contra uno mismo. El verdadero maestro, si es que lo existe esto, no te destruye para que aprendas, te acompaña a reconstruirte sin exigir que lo adores por las ruinas que ha dejado detrás de ti. Otro tema del que se habla en este vídeo es del concepto de despertar, presentado como una toma de conciencia superior, una ruptura con la ignorancia o una iluminación del ser. Esto del despertar se ha vuelto un ideal casi obligatorio en ciertos entornos espirituales, pero también del desarrollo personal e incluso de la psicología. Se habla de despertar como si fuera un punto de llegada que marca la diferencia entre quienes ven la verdad y quienes siguen dormidos en la oscuridad, ¿no? Atrapados en la ilusión, en el ego, en la superficialidad. Y sin embargo, esta idea, en la forma en que muchas veces se plantea o difunde, a mí me rechina profundamente. Primero porque establece una jerarquía sutil pero contundente. Quien ha despertado se sitúa explícita o implícitamente por encima del resto. Se genera una división simbólica entre los conscientes y los no conscientes, entre quienes ya han visto y quienes aún viven en la Matrix. Y este enfoque, lejos de ser liberador, puede volverse excluyente, elitista y muy narcisista. El despertar en ese marco se convierte en un nuevo estándar de superioridad espiritual y moral. Y es curioso porque se suele promover la idea de que hay una sola manera válida de despertar, una especie de guión de lo que deberías sentir, comprender o abandonar, ¿no? Ignorando que la conciencia humana es muy compleja, es diversa y siempre está en proceso. La vida no es una línea entre estar dormido y estar despierto, sino una danza de momentos de lucidez y de sombra, de certezas y contradicciones, y no es lineal, para nada. Nadie está completamente despierto ni completamente dormido. Nadie. Sugerir lo contrario, para mí, es simplificar la experiencia humana hasta el absurdo. Otro riesgo de este concepto es su uso como máscara de evasión, como herramienta de evitación. Pero es muy sutil, está muy encubierto. Hay quienes, en nombre del despertar, niegan emociones incómodas, rechazan el conflicto o se desconectan de la realidad social, como si elevar la vibración justificara desentenderse del dolor propio o ajeno. Y en ese sentido, el despertar se transforma en una especie de burbuja espiritual, limpia, luminosa y desligada de lo concreto. Una forma de desconexión disfrazada de claridad. El despertar, cuando se convierte en una meta obsesiva, sin empatía, puede volverse en otra forma de autoexigencia, otro deber ser que sustituye a los anteriores. Ya no tienes que ser exitoso, atractiva, guapo, no, ahora tienes que ser consciente. Si no lo logras, si no sientes paz permanente o no vives con plenitud todo el tiempo, entonces algo estás haciendo mal. Y se instala así una nueva forma de culpa, la culpa de no haber despertado lo suficiente. Tal vez no se trata de despertar de la vida, sino de estar de una forma real en ella. Pues va a tener razón. Y yo lo entiendo. Aceptar que esa persona te ha hecho daño, te ha maltratado o ha intentado destruirte por puro sadismo emocional o porque se aburría o para compensar sus carencias de infancia, sus heridas, es tremendamente duro. Entiendo que queramos encontrarle un sentido a esto, pero esto nos aleja de la realidad. Y es que esa persona te eligió no para mostrarte nada, sino porque cumplías con una serie de características tuyas que te hacían un candidato perfecto para la depredación emocional. Porque aquí hablamos de un trastorno de la personalidad que destruye familias y, por qué no decirlo también, países enteros. Que esa experiencia luego tú la uses para reflexionar sobre tus heridas, tu familia, tus dinámicas, dice mucho de ti, de tu fortaleza, pero no del otro. Los psicópatas existen, viven entre nosotros y tenemos que aprender sobre ellos y no cerrar los ojos ante esta realidad. Así podremos protegernos y proteger a nuestras familias. Y sabemos que su jugada maestra es empujar al límite a su presa para que un día sobrereaccione y así ponerse ellos como las víctimas de todo, para luego humillarlas, aislarlas, desecharlas y difamarlas, y así darles el toque final. Pero ahora, con este mensaje de que Dios te envía al narcisista para que aprendas, ¿no?, y evoluciones, se lo ponéis mucho mejor a estos seres. Ya no solo son las víctimas, ahora también
son tus maestros. Y esto ya para mí es demasiado, ¿eh? Pero bueno, esta es mi opinión, ¿vale? Que cada uno crea lo que quiera, ¿sí? Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy y espero que te haya sido de utilidad. Si lo ha sido, dale a me gusta, compártelo con aquellas personas que sientas que un vídeo así le pueda ser útil en su actual proceso de vida. Y bueno, seguramente nos veremos la semana que viene y nada, un fuerte abrazo.